Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes de la Unidad Curricular Sociología de la Comunicación, por aquí les saluda el profesor César Augusto Díaz y vamos a dar nuestra cuarta actividad sumativa o cuarta actividad sumativa porque hay que entregar una actividad, una evaluación y nuestro cuarto encuentro síncrono, que es lo que quiere decir de ya finalizando nuestro trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente en la Escuela de Comunicación Social. Hoy vamos a hablar acerca de lo que tenemos que entregar ya a partir de la semana que viene, desde el día lunes 17 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Esta actividad sumativa estará habilitada desde las 12:01 de la mañana hasta el viernes 21 a las 23:59 horas de Venezuela, ¿ok? 11:59 de la noche. ¿Y cuál es el propósito? De analizar, y de eso trata la clase en el día de hoy, la nueva tendencia de la comunicación, el rol del periodismo en la actividad social, la comunicación, el proceso de socialización, sociedad y comunicación. Disculpe. ¿Qué tenemos que hacer? Una exposición de 5 minutos, una exposición con su PowerPoint, o en PDF o en PowerPoint, sobre estos temas que son las nuevas tendencias de la comunicación y cómo ha incidido notablemente en la sociedad. Es decir, cómo una sociedad que está sujeta a lo que es la hiperconectividad, que es la conexión de manera prolongada a aparatos o dispositivos fijos o móviles, computadoras, tablets o en su mayoría teléfonos celulares, a estar conectados en una plataforma o una red social. Y eso incide en los procesos comunicacionales. Es decir, cómo las personas dejan de interactuar entre sí cara a cara y ahora se pasan con el teléfono. Ustedes lo pueden ver anteriormente, cuando una persona cargaba un Walkman, por ejemplo, en los años 80, o un Dixman, principios de los 90, finales de los 90, incluso principios de la década de 2000, la gente lo podía ver con algo de asombro porque era un aparato tecnológico de esa época que no todos lo tenían, disculpen, pero que eso fue asumiéndose y paulatinamente la gente lo optó por verlo como muy normal. Y así pasó con la aparición de los teléfonos celulares en aquella época. Ahora todos tienen un teléfono, es más pequeño, vete, tiene un teléfono, o dejamos de ver los canales de televisión convencionales. Ahora que tenemos los niños con un teléfono y ponemos caricaturas o algún dibujo, X, qué sé yo. Entonces ahí comienza un proceso de, no voy a decir de alineación, ¿ok? Pero es un proceso de cambios en la sociedad, de cómo interactúan las personas entre ellas. Entonces, vamos a escribir un poco en una exposición de 5 minutos con su lámina, con la creatividad que ustedes quieran. Lo pueden guardar en formato Word o PDF sobre lo que son las nuevas tendencias en la comunicación y cómo es su impacto en la actualidad. Pero también y esta clase también vamos a analizar el rol del periodismo en la actualidad social, de la comunicación o la comunicación y el proceso de socialización, corrijo. Entonces, ¿cuál es el rol del periodismo? Es algo que puede sonar como un cambio de paradigma, debido a que el periodismo ha evolucionado y eso no va a ser tema de nuestra clase de hoy. Pero cómo esa evolución del periodismo ha hecho que las personas se interesen más en conocer hechos noticiosos a través de las redes sociales y dejando los medios de comunicación a un lado. Es decir, mucha gente ya no compra el periódico, el ejemplar como tal, por el tema económico, por el tema ambiental y todo eso, pero nos insertamos más en la redes sociales y aquí puede producirse el proceso de los llamados fake news o deepfake, que son imágenes falsas creadas con inteligencia artificial para crear zozobra, para crear el tema de bullying, acoso, violencia laboral, violencia doméstica, etcétera, y que eso es comúnmente consumido por millones de usuarios que solamente aceptan esa información y no verifican la veracidad, pero sí la voracidad de lo que puede arrojar esos elementos, eh, que incluso están penados por la ley, aquí por la ley de responsabilidad social de la televisión electrónica, comenzando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley de responsabilidad social en radio, televisión más electrónica, en el caso de los periodistas que se prestan para esto, la ley de periodismo y el código de ética
del periodista de Venezuela. Entonces, el periodismo, y leo para ustedes, el periodismo actual tiene el rol fundamental de informar, educar y de fiscalizar en un entorno, eh, para ver aquí, un entorno saturado de información. Es decir, cómo nosotros vemos cualquier cantidad de noticias y un espacio súper saturado de información, qué noticias son falsas, qué noticias son las más eh, reales o cuáles son las reales como tal, cuál es la fuente de información, y eso es importante destacarlo. Coloco un breve ejemplo de esta saturación de información. La semana pasada, lo que estamos en la ciudad de Maracay, o zonas aledañas del municipio de Girardot, gente que vive en el municipio de Libertador, Linares Alcántara, obviamente Mauricio Iragorri, Santa Cruz de Aragua, Mariño, que es en el estado de Carabobo, zonas cercanas como Mariara, por ejemplo, observamos la semana pasada un, unas prácticas aéreas de la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces eso encendió, misteriosamente encendió las alarmas de que, bueno, que ya venían los marines a invadir Venezuela, pero esto por la temática que está pasando en el Mar Caribe. Entonces ya la gente empezó, ya viene, no invadir, el gobierno se está preparando, va a caer presidente, no, no va a caer. O sea, comienza a tejerse una saturación de información, de fake news, de rumores, del famoso Some People Say, que es alguna gente dice que fue una práctica muy bien elaborada por Fox News hace muchos años, que fue muy criticada y sigue siendo criticada, porque son un factor de un elemento de poder al lado del presidente Donald Trump desde el punto de vista informativo, pero esas situaciones crean una carga emocional muy negativa a la población que está pasando por el tema del dólar, por el tema de la inflación, por el tema del pasaje, del salario, etcétera. Hay un cúmulo de problemas. Si tú a eso le agregas comunicacionalmente ese tipo de información, genera un estado de caos y zozobra. Entonces, ese estado de caos y zozobra tiene que pasar y tiene que ser evitado, mejor dicho, por los medios de comunicación, por los periodistas, con sumamente una carga de ética muy bien valorada para evitar ese tipo de confusiones. Rápidamente eso se consumió por las redes sociales, entonces el rol fundamental de informar y fiscalizar un entorno saturado de información no se cumple. ¿Por qué? Porque la gente comienza a grabar los videos, a lanzar los videos, entonces una página se realimenta de otra y de otra y de otra, y al final no hay nadie que firme esa nota o esa información o ese tweet o ese post en Instagram o ese video en TikTok, lo que sea. Entonces se crea una espiral de desinformación, una gran bola de nieve de mentiras o de una noticia que no, pues, no va a trascender, o una noticia pequeña, minúscula, así chiquitica, y lo colocan del tamaño de un edificio de 20 pisos. Entonces, esos son los elementos que hay que tener desde la sociología de la comunicación muy importante en cómo el periodista, el licenciado o licenciado en comunicación social de esta universidad, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que se está formando como tal dentro de las aulas de clase, pero también en la práctica, fuera del aula de clases, en estos espacios virtuales como tal que nos acercan, pero utilizamos las redes sociales, utilizamos un teléfono, una computadora, un micrófono para hacer cosas que de verdad valgan la pena. Entonces, aquí comienza a hablar de lo que son las funciones principales de los medios de comunicación, y eso que tiene que ver con la sociedad de la comunicación, y creo que este material yo lo voy a colocar en internet también para que sirva de ejemplo, de marco referencia hacia esa exposición. Recuerdo que les informo que esta son 4 o 5 láminas, pero muy argumentada, que ustedes hablen de esas láminas, expliquen, deben de subir el archivo en Word, PDF o PowerPoint con el audio para escuchar y bueno, saber que el tema que ustedes abordaron, esto tiene que tener sus citas textuales, sus referencias bibliográficas. ¿Para qué? Para que sea sumamente argumentada teóricamente. Entonces, se debe fijar la veracidad de los datos. Esto, yo, como ha sido usuario de redes sociales, eso muy poco sucede. Combatir la desinformación y presentar la información de manera clara y crítica para que los ciudadanos tomen decisiones informadas defendiendo la democracia y el bien común. Y esto es importante. Fíjense que después, a la 1 o 2 horas de que los aviones recorren la ciudad de Maracay, haciendo prácticas, porque venía o viene el 27 de noviembre, se realiza una celebración militar por el Día Nacional de la Aviación, y que también años anteriores, el 10 de noviembre,
el 10 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Aviación, pero ahora cambió para la fecha del 27 de noviembre, por los hechos acaecidos hace 32 años, 33 años, sí, 32, 33 años, el 27 de noviembre de 1932, que fue una intentona militar aquí en Venezuela. Entonces se conmemora la fecha de la Fuerza Aérea de aquí de nuestra nación. Entonces salen los comunicados, miren, esos están haciendo prácticas por los desfiles aéreos y la gente comienza a calmarse, pero esa calma viene después de esa tormenta que arrasó como un tsunami, mejor dicho, viene ese tsunami, arrasó con lo que tenía que arrasar y la gente, no, no era eso, esos son aviones que están haciendo práctica, no es nada malo, entonces, pero ya la gente está con una carga emotiva, que es de emociones a flor de piel y quizás con algo negativo, de miedo, de preocupación, y comienza esa ola de rumores. Entonces, eso perjudica enormemente lo que es el comportamiento, o sea, y este rol de los periodistas que se creen dueños de la verdad y no lo son, y cuando hablo de algunos periodistas también son algunos creadores de contenidos que no necesariamente son comunicadores sociales, no están formados académicamente, no tienen una licencia para la comunicación social. Es por ello que en este caso yo tuve una actividad en la universidad con el Colegio Nacional de Periodistas, sección Araguas, hizo énfasis en torno a realizar una labor comunicacional de manera legal, de que el estudiante, después que tenga su título, registra su título de licenciado en comunicación social, se colegia en el CNP para que tenga su carnet, tenga los beneficios que da como gremio y puede ejercer de manera legal. Es como si un abogado no tiene su abogado, un contador público no tenga su registro de firma para firmar balances contables, que un médico no esté colegiado en el colegio, va a la repetición del médico de Venezuela, o pasen con un ingeniero en sus distintas ramas de especialización. Entonces, eso forma parte de la ética que debe tener el periodista como tal, pero también el sentido propio de pertenencia hacia prestar una labor sumamente decente y responsable. Entonces, en esas funciones principales está informar, educar, fiscalizar el poder y construir comunidad. Informar, proporcionar a la sociedad información veraz y relevante sobre eventos de interés público en distintas áreas, en lo político, social, económico, cultural, etc. Nosotros vimos, no quiero tocar el tema, pero con el tema postelectoral de la elección presidencial del año 2024, si mal no recuerdo, se quedaron muchos rumores y hubo noticias reales, noticias falsas, pero en el descubrir cuando pasa alguna información o algún hecho que pueda ser falso, se generan una serie de inconvenientes. No es el tema de las elecciones, pero sí un tema que yo pude escuchar, yo ni siquiera pensaba estudiar comunicación social, fue precisamente cuando se originó el deslave de Vargas, la tragedia de Vargas, en el año 1999, finales 99, principios 2000, 15 de diciembre del año 2000, si mal no recuerdo, donde una persona se hizo pasar por damnificado que estaba a punto de morir, que estaba llamando y llamó a una radio y esa radio transmitió a nivel nacional, que ese fue el circuito Mega. Uno de los locutores al que le fue tomado el pelo fue por otro Coni que se sintió burlado y todo eso porque movilizaron incluso el Ministerio de Interior, Ministerio de Interior y Justicia, Protección Civil o Defensa Civil en ese momento, bomberos, personal militar, personal aeronáutico se movilizaron para buscar a esa persona y resulta que era una persona que estaba en Caracas llamando y haciendo una broma de muy mal gusto. Entonces eso genera una carga emocional de tristeza, de desesperación, tanto en las personas que están escuchando esa llamada en vivo, que fue de varias horas, y de las personas, de los locutores, personal técnico, periodistas que están en la emisora de red. Entonces, hay que proporcionar a la sociedad información veraz y relevante y eso nosotros como comunicadores, ustedes como estudiantes de comunicación social en formación constante, en una formación académica, deben de tener cuidado con validar esa información. ¿Por qué? Porque pueden convertirse en uno más del montón, es decir, que a un accidente de tránsito y colocan X cantidad de personas lesionadas, de personas heridas, y ustedes toman eso de un post, de otro post, de otro post, de otro post, resulta que la persona que originalmente escribe eso no es periodista y comete errores ortográficos que ustedes no leen y, boom, y lo pasan.
me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera, pero hay que tratar de evitar ese tipo de errores como tal. De tipo de hecho que los va a ayudar a ustedes a crecer, uno aprende los errores. Está ustedes, si siguen cometiendo errores, si siguen equivocándose, porque es bueno caerse una y hasta dos veces, pero si te dan caer tres, cuatro veces, entonces es mejor que te quedes en el suelo. En caso de periodismo, no se puede caer una o dos veces, pero que esas dos veces te sigan para no caerte una tercera vez porque tienes que aprender suficiente. O aprende por las buenas o aprende por las malas. Cuando digo aprende por las malas, porque de tantos errores la gente te va a decir, hey, mira, lo estás haciendo muy mal, no debes ser periodista, no debes ejercer, entonces ahí tú te estás dando cuenta, si no fuiste el mejor en el aula de clase, si no prestaste atención, si no escuchaste consejos de las personas que saben, interactuaste con personas que están bajo en tu mismo nivel y aprendieron juntos como tal, entonces va a ser difícil, va a ser cuesta arriba. ¿Okay? Sobre todo ahorita que con las redes sociales que maneja un teléfono y sepa algo de edición, te lleva un punto de ventaja. Entonces, la teoría y la práctica tiene que haber ese equilibrio. Entonces, educar es contribuir a la formación de una opinión pública, crítica y bien informada, analizando los hechos y ofreciendo contexto, es decir, qué es lo que está pasando y por qué está pasando la situación. Y es decirle a las personas, mira, utilice el casco, no conduzca a exceso de velocidad, conduce de manera adecuada y respeta las señales de tránsito, utiliza, hijo mío, hija mía, el cinturón de seguridad, utiliza el casco, por ejemplo. Entonces, campañas de concientización que uno educa como tal. Uno de los grandes educadores aquí también era Renio Tolina cuando le decía que había que creer y querer en Venezuela. Y cuando usted le dicen, ¿por qué te estoy comunicando? O sea, no, no estudie, yo soy influencer, soy youtuber, tiktoker, Instagram, me gano 200, 300 dólares y hago esto, porque eres modelo, porque eres chamo, está bien. Todavía no van a llegar a esa edad, o van a estar a esa edad, uno va para mayor. Entonces, es importante esa formación y es construir a la formación de la opinión pública, de que la persona en la calle tenga a ti como periodista que informa, educa y es un interlocutor entre los problemas de la sociedad con las autoridades y con las comunidades donde uno hace periodísticamente hablando y también donde uno vive. Porque aquí, mira, habla con el periodista y me dicen a mí, bueno, yo redacto una nota, paso esta información a los voceros aquí del Consejo Comunal o haga una cuña para un emprendedor aquí, uno hace el trabajo. Pero eso parte de uno, pues es el deber ser del periodista. Fiscalizar el poder, investigar, exponer actos de corrupción o situaciones de abuso de poder, actuando como un contrapeso a los poderes establecidos. Es importante que tener mucho cuidado porque hay que conocer las limitaciones que uno tiene como periodista y sobre todo conocer el marco legal. ¿Ok? Porque si van a decir que X persona robó, hurtó algo, tiene que tener las pruebas. Y son los órganos competentes que llevan investigación que se meten tanto en las historias que se convierten en partes, en actores principales de esa noticia como tal o de ese hecho como tal. Construir comunidades, muy interesante esto, me llama mucha atención porque es fomentar la participación ciudadana y el diálogo entre diferentes grupos sociales, evitando el aislamiento y la marginalidad derivados de la desinformación. Digo marginalidad porque viene al margen de esa desinformación y eso no debe ser. Es contribuir, trabajar hermanadamente, trabajar unidos, sin distinciones políticas como tal, porque al final somos venezolanos, somos compatriotas de un mismo país como tal. No digan que no piense compatriota es un cliché político, no. Compatriotas porque todos congeniamos, todos convivimos aquí en esta tierra bendita, en esta tierra de gracia, como diría Walter Martínez, que en otros países, por el simple hecho de pertenecer a religiones distintas, se matan. Y aquí conviven, coexisten en sana paz las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Entonces, y es un elemento a favor que tenemos en Venezuela, para mí uno de los mejores países del mundo. Entonces, construir esa comunidad, esa participación ciudadana que no debe desaparecer porque socialmente somos un complejo de personas, un conglomerado de personas que habitan un espacio como tal para, para todos, pues, en lo común. Desafío de la área digital, la sobrecarga informativa, es decir, tanta información, tanta información, tanta información, tanta información. Se enfrenta un problema masivo de información, por lo que debe seleccionar y procesar datos de manera eficiente. O sea, tengo 10 páginas, que esas páginas que son las que puedo consultar de manera fehaciente y que es información real. La desinformación y noticias falsa, la
proliferación de los fake news, que ya lo dije, exige un esfuerzo adicional para garantizar la veracidad y la credibilidad de esos contenidos. Sobre todo esos contenidos que ven en redes sociales, en TikTok, tómate esta planta, que son voces, estos son bots de inteligencia artificial, tómate esta planta. Si quieres saber más, tienes que hacer, darle like, link en la bibliografía, darle like, comenta y comparte. Y cuando uno revisa, dan unas recetas que ni para nada. En estos días hubo una turista que, mire, eso no sirve para nada. Y otro, un doctor, y yo tampoco sirve. O sea, un naturista y un doctor como tal, que pueden ser diametralmente opuestos, hablando sobre que algo que el naturista domina muy bien está diciendo que es totalmente falso. La adopción de nuevos formatos, los medios digitales, que es un ejemplo que estamos haciendo, esta clase síncrona, las redes sociales y videos cortos han transformado la manera en que se consume la noticia, obligando al periodismo a adaptarse a las plataformas de tecnología. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de redacción que a veces confunde. A mí me confunde mucho leer una página por internet, una noticia, un portal de un periódico, porque la redacción es distinta a la del periódico impreso, para televisión y a radio, obviamente, pero las redes sociales es como más complejo por la situación, es más corto por la situación del espacio, la publicidad y todo eso. La preservación de la independencia debe mantener su autonomía frente al poder político y económico, ya que es una excesiva vinculación y puede debilitar su credibilidad y función de fiscalización. Cierro con esto de una profesora Vanina Papalini, esto fue una entrevista en la Universidad Colombiana, y le preguntan, ¿por qué es tan importante el papel del periodista y comunicador social para la sociedad? Esta profesora en un texto sobre las nuevas metáforas oceánicas que la comunicación, que dice que la comunicación es agua y aprovecha cualquier indígena para meterse. Desde esta perspectiva, la comunicación como proceso social y principio de la organización humana está presente en todas las actividades de la vida cotidiana. Yo, se cita esta profesora, particularmente creo un comunicador social comprometido con su tiempo y su tarea, nuestra tarea, en paréntesis. Es fundamental en el propósito de ayudar a construir sociedades más justas, democráticas, soportadas en los principios del buen vivir, incluyentes y sobre todo respetuosas de los derechos humanos. Por eso es crucial reflexionar sobre la importancia del proceso de formación de periodistas, entendidos como espacios donde se cultivan no solo habilidades técnicas, sino también el pensamiento crítico, la ética profesional y el compromiso con el entorno. Bien, muchas gracias por esta clase. Importante mensaje, pensamiento crítico, ética profesional y compromiso con el entorno, es decir, con su entorno tanto laboral como personal, porque al final somos personas de carne y hueso, obviamente, que más allá de los títulos convivimos y debemos hacerlo en sana paz, comunicarnos en sana paz para que las cosas salgan de manera fluida. La instrucción de la evaluación está en la plataforma, en el foro de anuncios. Este material voy a dejarlo también para que ustedes lo lean en el foro de anuncios y nos veremos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Se les quiere.